Amigos, la depresión postparto no existe. No, y la neta esto, fúnenme amigas, fúnenme, pero se me hace una pendejada. Total, la depresión postparto, güey, no entiendo. ¿Cómo chingados te puedes deprimir después de tener un bebé? O sea, neta es la cosa que más vas a amar en tu vida y te da depresión, güey. No entiendo que tu cuerpo cambió, no sé, cosas así. Es como, güey, literal tu cuerpo cambió, pero diste vida a un bebé, ¿sabes? O sea, es como, fúnenme, sí, pero se me hace una pendejada. ¿Qué tal amigos? Yo soy Isabel Salas, ginecóloga, y este es el segundo video que hacemos para el podcast de Mamacitas. Antes tenía un canal de YouTube en donde yo siempre iniciaba: hola, yo soy Isabel Salas y el día de hoy toca video. No sé cómo iniciar estos videos, pero estoy muy emocionada porque están viendo este segundo episodio. Y como vimos al principio, la depresión postparto no existe. Esto es lo que dijo Marianne. Para los que no conocen el caso de Marianne, es un caso muy sonado últimamente en redes sociales porque es una chica de 17 años que tuvo a su bebé hace creo que 5 o 6 meses, tiene una bebé de 5 o 6 meses, donde su relación pues no fructificó, se separó del papá de su hija, que la verdad desconozco la edad del papá de su hija, pero también se ve que es un chavo muy chiquito, y lamentablemente esta chica fue y le dio creo que 15 apuñaladas, más de 10 apuñaladas a la chica con la que estaba saliendo en estos momentos su exnovio. Esta chica tiene un video diciendo que la depresión postparto no existe, el cual les vamos a estar pasando por aquí. Y la verdad es que lo tomé porque se me hizo un tema bastante interesante. Por el otro lado tenemos a muchas personas justificando, entre comillas obviamente, porque esto no es justificable, lo que hizo Marianne, ya que pues decían que Marianne pasaba por depresión postparto. Entonces tenemos dos puntos muy importantes. Número uno, una chica pasando por un embarazo donde definitivamente pues tenía muchas cosas pasando por su cabeza diciendo que no existe la depresión postparto, y por otra parte muchas personas justificando lo que hizo por tener depresión postparto. Así que el día de hoy lo que yo quiero es justamente tocar el tema de la depresión postparto. Para los que no saben, yo soy ginecóloga. La verdad es que este tema es un tema que a mí en lo personal se me hace muy interesante, sobre todo porque es un tema que lo bueno es que últimamente ya se ha tocado más, pero anteriormente no se tocaba con tal regularidad, porque siempre se creía que las mujeres tenían que sentirse sumamente felices por ser mamás, por tener hijos, por la maternidad, porque la maternidad es la cosa más deseada que una mujer puede tener en la vida y es algo que una mujer debe aspirar. Y pues la verdad es que después nos damos cuenta que eso no es así, y de hecho 1 de cada 7 mujeres puede llegar a tener depresión postparto, que si ustedes lo buscan en internet se van a dar cuenta que el porcentaje de depresión postparto que te pueden pintar en un artículo y en otro artículo y en un lugar y en otro lugar varía muchísimo. Si se ponen a buscar en los artículos, la depresión postparto puede ir desde el 10% hasta el 60-70%, y hay unos que hasta en el 80% de la población. ¿Y esto por qué es? Porque en realidad no hay investigaciones así exhaustivas y bien hechas en donde verdaderamente se pueda poner concisamente una prevalencia de la prevención por posparto. Así de mal estamos empezando con esta patología que puede ser muy grave, porque como podemos ver es una patología que puede afectar tanto al neonato, al bebé, como a la propia madre, en donde ésta puede atentar incluso en contra de su vida como la de su hijo. Primero que nada, ¿qué es como tal la depresión postparto? Obviamente es un estado depresivo, como su nombre lo dice, que se relaciona con el estado de la gestación o posterior a este. Es muy común que este se presente durante las primeras 12 semanas después de haber tenido el parto. Sin embargo, se sabe, según las investigaciones, que en las mujeres hispanas es común presentarlo incluso desde las 2 semanas posteriores. Por algún motivo nosotros tenemos factores predisponentes que hacen que nosotros lo lleguemos a presentar antes que una población, por ejemplo, en Estados Unidos, que la verdad pues probablemente no sean factores desconocidos. Obviamente a veces las situaciones que tienen que pasar las mujeres hispanas, las mujeres en México, son situaciones y contextos muy diferentes a una mujer fuera de este.
este. Sin embargo, si ustedes son curiosas, el lugar número 1 de prevalencia de depresión postparto no se encuentra en las latinas, sino en China. En China tienen los índices más altos de prevalencia de esta depresión, pero bueno, quizás podrá ser porque allá la natalidad está muy reducida a tener solamente un hijo, y muchas veces el hijo primero que se quiere tener y único pues es hombre, y al no satisfacer esta necesidad de que sea un varón, pues obviamente pone a las mujeres en un estado de estrés muy grande. Entonces, como pueden ver, son muchos los factores que pueden llegar a afectar a la mujer para poder llegar a tener depresión postparto. Otro de los trastornos que pueden llegar a tener las mujeres son los bien conocidos como baby blues o melancolía postparto. Esta se caracteriza porque es menos grave que una depresión postparto. Esta puede iniciar a los 2 o 3 días después de que tuviste a tu bebé, y usualmente se autolimita sola, es decir, no pasa más allá de las 2-3 semanas, no es tan grave, no te pone en una situación tan vulnerable o peligrosa como lo pudiera ser una depresión. Y por otro lado ya tenemos lo que es la psicosis postparto, que esto ya es un nivel mucho más arriba, en donde la paciente puede llegar a presentar incluso momentos así como de mucha euforia, momentos en donde se siente muy feliz, que se cree capaz de todo, y de repente puede pasar al otro extremo donde se siente muy triste, se quiere hacer daño a ella, le quiere hacer daño al bebé, le quiere hacer daño a todo mundo, y son estados muy peligrosos, los cuales se deben de atender, medicar o a veces incluso hasta hospitalizar, internar, porque pueden poner en peligro tanto la vida de la paciente como la de su hijo, como la de otras personas. Entonces, como pueden ver, la verdad es que es un cuadro muy importante que se debe atender, que lamentablemente no se atiende porque todo el mundo normaliza el hecho de que una mujer sea mamá. La realidad es que no siempre estamos en los contextos adecuados para ser mamá. De hecho, yo creo que el menor porcentaje de las madres están en condiciones adecuadas para ser mamás. Y con esto no quiero decir que según tus condiciones no tienes derecho a ser mamá. No, claro que no. Sin embargo, tu contexto social, claro que te va a afectar al momento de tener un hijo, para que tú te sientas feliz con el estado de ser madre. ¿Qué cosas nos pueden afectar? Ciertamente un embarazo adolescente puede ser algo que afecte el hecho de que tú puedas cursar con esta patología. El hecho de que tu círculo social no sea un círculo social estable, no tener una pareja estable, no tener una familia estable, ser mamá soltera. Otro de los aspectos predisponentes que también encontré investigando es que la mujer no tenga un trabajo. Y con esto no quiero decir tienes que tener un trabajo, no. Con esto lo que quiero decir es que según las investigaciones, si eres una mujer que no trabaja y está confinada a su casa, hacer el aseo de la casa, atender las cosas de la casa, son mujeres que se tienden a aislar mucho en su hogar y por ende pierden el sentido de la convivencia al exterior y se empiezan a aislar mucho de su sociedad, se empiezan a aislar mucho de la familia, y entonces empiezan con estos cuadros de tristeza y depresión. Otro de los aspectos muy importantes que se han encontrado como factores predisponentes es el antecedente de que esta mujer haya pasado por depresión, que haya pasado por cuadros de ansiedad, que sean mujeres que sean adictas a sustancias, ya sea alcohol o a drogas. Y otros factores que pueden ser predisponentes es que en tu familia tengas personas cercanas a ti que hayan cursado con cuadros de cuestiones psicológicas o psiquiátricas. Para nosotros poder diagnosticar lo que es una depresión, hay unas tablas que nos ayudan a que las mujeres puedan identificar con 10 preguntas, que se llama escala de Edimburgo, que más adelante la vamos a tocar, porque me interesa que ustedes, si son mamás o si conocen a una mamá o alguien que haya tenido un hijo en menos de un año, porque la depresión postparto se puede extender desde que tienes a tu bebé hasta los primeros 12 meses, le muestren este video para que ella pueda identificar si tiene factor de riesgo para poder presentar esto, no tanto para autodiagnosticarse, sino para tener una idea si probablemente pudiera estar pasando por esto, y entonces ir con ayuda de algún especialista para que la pueda sacar adelante, porque la verdad es que es algo que muchas mujeres piensan que tienen que pasar solas y no es así. La verdad es que como historias muy personales me ha tocado a mí pues tener relación con muchas madres. Obviamente soy ginecóloga, hice mi servicio social en un hospital público, y los hospitales públicos, la verdad es que en muchas ocasiones pues hay muchas pacientes en este tipo de hospitales con mucha predisposición a cursar con estados de maternidad en contextos muy inestables, los cuales van a hacer que las mujeres puedan llegar a cursar con esto. Sin embargo, y se los puedo decir yo que estuve en un hospital público, yo creo que en los hospitales públicos es lo menos de lo que te pones a investigar. Lo menos, o sea, yo la verdad es que estando donde yo estuve, y no digo que es un mal hospital para nada,
Pero yo creo que es tanta la carga de trabajo y atiendes como otras cosas que tú dices, es que esto es más urgente sacar una mamá viva a un bebé vivo y ya lo saqué vivos y ya, todo bien, excelente. Pero la verdad es que por lo menos en mis 4 años que estuve ahí, no me tocó que hiciéramos en una sola ocasión la escala de Edimburgo, que es una escala facilísima, son 10 preguntas que tú le puedes entregar a la paciente y si la paciente te saca aquí en México más de 10 o 12 puntos, tú le haces el diagnóstico y la canalizas con psicología, pero no se hace. Yo ojalá que si ven este video y están en un hospital público, se tomen el tiempo que no nos tomamos nosotros malamente, que en su momento no me tomé yo quizás, de darles una hoja impresa a las pacientes y decir, llénamelo. Y yo saco ahí rapidito el puntaje y, oye, ¿sabes qué? Tú necesitas ir a psicología. Es importante que las pacientes sepan identificarlo porque a veces es difícil que la paciente busque ayuda. ¿Por qué? Porque imagínense, todo el mundo espera que una paciente cuando acaba de tener a su bebé sea la mujer más feliz del mundo. Y el hecho de decir, es que me siento infeliz, es que no me gusta cómo se ve mi cuerpo, es que no quiero ver a mi hijo, no lo quiero abrazar, no lo quiero alimentar, y hay personas que hasta dicen, he tenido hasta pensamientos muy intrusivos en donde le quiero hacer daño a mi hijo. O sea, una mujer muy difícilmente se va a sentir con la libertad de decirle a alguien todos estos pensamientos. ¿Por qué? Pues porque la gente la va a tachar de loca y la verdad, lamentablemente, quizás mucha gente sí lo haga. O sea, quizás mucha gente se crea como con esta bandera moral de decir, es que ¿cómo es posible que tengas esos pensamientos como madre? Eres una mala madre. Entonces, si la gente va a hacer ese tipo de cosas, por lo menos uno como médico debe aprender y saber a canalizar a la paciente. Y otra cosa que quiero conseguir con este video es que ojalá las personas, cuando tengan a la mano una mujer que acaba de ser mamá, tengan la sensibilidad de, ok, ponerse feliz porque fueron mamás, ponerse feliz porque está su hijo, su bebé ahí, pero también tener esta sensibilidad de decirle, oye, ¿cómo te sientes? Oye, ¿no quieres que hagamos la escala de Edimburgo juntas o algo así? O sea, sería como muy bueno. Entonces, de lo que yo les puedo platicar en las instituciones públicas, que yo creo que gran porcentaje de las personas que estén escuchando o viendo este podcast han tenido contacto con estas instituciones o han tenido a sus hijos ahí, yo les puedo decir que creo que es un momento muy vulnerable de las mujeres del cual nadie habla y todos normalizan. O sea, yo estuve 4 años metida en un hospital público, que les digo, no es por echarle tierra al hospital. La verdad es que yo sé que es difícil que en un hospital público se den todas las atenciones como deben de ser a una mujer que está pasando por su trabajo de parto, por su embarazo, porque son tantas pacientes que el hospital no se da abasto. O sea, ojalá que pudiéramos darnos abasto, pero la realidad es que no. Es difícil dar la atención que uno quisiera dar, es difícil tener las cosas para darlas. Pero yo me acuerdo que, o sea, desde que entraban las pacientes, para empezar, imagínense esta situación. Es una paciente embarazada que llega, ni siquiera llega con su médico, llega como con 20,000 médicos desconocidos, con estudiantes, con internos, con enfermeras, con residentes. Ellas no saben ni quién es el médico, ni quién es el estudiante, ni quién es el encargado, ni quién es la enfermera, no saben nada. O sea, y llegan y todo el mundo se le echa encima, le empiezan a canalizar, que cámbiate, que esto, que aquello. La mujer a veces está de que entre dolor, entre la contracción, que le están metiendo la aguja, que le empiezan los medicamentos y oye, que ya no puedes comer, que no te puedes parar, que te tienes que acostar aquí. La mujer se retuerce de lado al otro porque le está doliendo. La gente ni siquiera la llama por su nombre a veces porque son tantas pacientes que de repente los doctores de que hay doctores que sí las llaman por su nombre, todos intentamos llamarlas por su nombre, es lo correcto, la verdad, pero tampoco voy a decir que siempre se les llama por su nombre porque yo sé que no es así. Entonces, yo creo que en ese momento la mujer se siente como, pues, como una cosa, ¿no? O sea, como que se pierde la calidad de la atención y lo entiendo totalmente. No pueden pasar con celular a la sala de urgencias de tococirugía porque, bueno, entre que él va y viene, pues la verdad es que es un riesgo que el celular esté ahí, porque lo que menos pensamos es que hay un celular que hay que estar cuidando y la paciente también a veces en el dolor lo que menos piensa es en su celular. Entonces, no tienen comunicación con el exterior, no tienen comunicación con la familia, su familia no tiene comunicación con ella. Todo el proceso lo pasan solas, o sea, todo el proceso del trabajo de parto en esa situación en específico lo pasan solas. O sea, si tú eres una mujer que puede pagarse un médico para una atención privada, la verdad es que, o sea, qué chido, siéntete bien feliz por ello,
pero también piensa en todas esas mujeres que no tuvieron esa oportunidad y que quizás por eso están atravesando por un momento difícil en su posparto. Y con esto tampoco quiero decir que las mujeres que pudieron pagarse un servicio privado no tienen derecho a tener depresión, no. Pero aquí es a lo que voy. Son contextos que nos van dificultando un poco la adaptación de la mujer a ser mamá. Una vez que una mujer tiene a su bebé, ocurren muchos cambios en cuanto a la química y las hormonas de su cuerpo que la predisponen a tener todos estos cambios pues de humor y psicológicos. Si nos vamos así agarrando como parte por parte el embarazo, la verdad es que cada parte es un camino enorme por el que el cuerpo tiene que pasar por muchísimas cosas. Empezando del día 1 que tú te embarazas, hay una hormona que es la hormona del embarazo, que es la beta-HCG, que es la hormona gonadotrofina coriónica beta. Esta es la hormona que detectan todas las pruebas de embarazo, la que detectan las pruebas de orina, la que detectan las pruebas de sangre. Esta hormona debe de aumentar para que el embarazo vaya bien. O sea, si el embarazo va bien, esta hormona va aumentando, va aumentando, va aumentando. De hecho, muchos médicos de repente pedimos algo que se llama la curva de la hormona, en donde vamos pidiendo esa hormona a los 3 días, luego a la semana, porque esta hormona tiene que aumentar el doble cada 2 días. Entonces, si nosotros vemos que la hormona va en aumento, es algo bueno. Si vemos que la hormona va en disminución, es algo malo y muchas veces se relaciona con las pérdidas del embarazo. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? Lamentablemente, el aumento de esta hormona nos ocasiona efectos secundarios que son náuseas. Y hay pacientes que se las pasan vomitando todo el tiempo, sobre todo si son embarazos gemelares, esa hormona obviamente se va a aumentar más y son pacientes que se la pasan vomite y vomite y vomite, pobrecitas. Obviamente hay veces donde ya esos vómitos se pasan de lo normal y ya esa es una hiperemesis gravídica, que es cuando ya es patológico estos vómitos, pero no me voy a meter en eso. El punto es que hay muchas personas y muchos médicos que incluso dicen: entre más mal te sientas, significa que el embarazo va bien. Yo creo que alguna de esas cosas las han escuchado, pero va en relación justamente a que entre más aumenta la hormona, pues más síntomas nos dan. Entonces, imagínense, o sea, desde que tu embarazo va empezando, ya la mujer ya se le metió a la cabeza que va a estar vomite y vomite y vomite, y lo normalizamos, pero obviamente ¿a quién le va a gustar estar vomitando? O sea, empezando por ahí, es uno de los factores que yo les quiero dar a notar, que son cuestiones que a veces normalizamos, pero obviamente no manches, claro que va a predisponer a que tú te sientas mal, incluso hasta iniciando el embarazo, porque imagínense, estar trabajando, estar teniendo que cumplir con tus deberes como mujer, porque obviamente no te van a incapacitar desde el primer trimestre del embarazo, y de repente tener que ir al baño a estar vomitando y que a la compañera o al compañero se le ocurra decir: no manches, esta fulanita se la pasa en el baño. Y se los digo porque son comentarios que a mí me hacen llegar las pacientes de situaciones que ellas dicen como: oye, pues qué onda, pues sí, me la paso en el baño vomitando, pero no es por gusto. Aproximadamente a las 12 semanas es cuando existe esta curva donde ya llega a su tope la hormona gonadotrofina coriónica y después empieza a disminuir. Entonces, es un momento en donde, bueno, ya las pacientes empiezan a tener disminución de los síntomas de náuseas. Pero hay otra cosa que también se le ve en el embarazo, que es la progesterona. La progesterona es, como su nombre lo dice, progestacional, es la hormona del embarazo básicamente, o sea, nos ayuda a mantener el embarazo. De hecho, muchas veces cuando las pacientes tienen como amenazas de aborto, que tienen sangraditos, de repente les damos progesterona a las pacientes para ayudar a intentar mantener ese embarazo y ayudar y suplementarlo, ¿no? Pero la progesterona es una hormona que tiende a relajar el músculo. Entonces, al relajar el músculo, las pacientes pueden llegar a tener mucha sintomatología por esto, como por ejemplo reflujos, porque relaja pues el esófago, entonces esas pacientes tienden a tener reflujos. También por los cambios intestinales puede haber cambios en la motilidad de los intestinos, dándole sintomatología gastrointestinal a las pacientes. Al mismo tiempo, la progesterona es una hormona que relaja mucho, entonces da mucho sueño. Y de repente son pacientes que dicen: es que yo quiero estar dormida todo el tiempo, o sea, estoy muy cansada todo el tiempo. Y obviamente también de repente en el trabajo me ha tocado que hay pacientes que me dicen: es que me duermo en el trabajo, o sea, de verdad me siento muy cansada en el trabajo. Y obviamente no falta el compañero que le diga: es que te la pasas dormida, y pues la mujer está embarazada, ¿saben? O sea, son otras situaciones que pasan. A su vez, también en el primer trimestre, pues es recomendable que la pareja no tenga relaciones sexuales, porque las relaciones sexuales de repente pueden predisponer amenazas de aborto o sangraditos o
a veces en los libros dice que no es cierto, pero la verdad es que la mayoría de los médicos ginecólogos a los que les pregunten te van a recomendar que no tengas relaciones sexuales en el primer trimestre por estas razones. Entonces, de repente, pues también es un tema en la relación el hecho de que pues la mujer diga, pues no puedo tener relaciones ahorita, ¿no? Una vez que pasas el primer trimestre, para el segundo trimestre la verdad es que suele ser el momento como más estable, suele ser, no siempre, pero suele ser el momento más estable en la paciente embarazada porque es cuando no tiene como toda esta sintomatología que les acabo de comentar y la pancita todavía no está tan grande para darnos las otras sintomatologías ya como por compresión y por el espacio que está tomando el embarazo. Entonces el segundo trimestre suele ser un trimestre muy tranquilo para las embarazadas. Ya cuando pasan al tercer trimestre, pues ya se vienen toda esta sintomatología de la compresión, que las piernas se les hinchan, que les empiezan a salir estrías, que de repente ya les empieza a doler la espalda, la cadera, ya no hayan para dónde acostarse. Entonces ya vuelven a venir estos síntomas incómodos en donde la paciente ya empieza otra vez como con esta sintomatología quizás de que para muchas en el tercer trimestre el embarazo empieza o puede llegar a ser una carga y muchas veces cuando dicen ya, sáquenmelo. Y me ha tocado mucho escuchar así pacientes que dicen es que ya sáquenmelo, o sea, ya no lo quiero tener, ya no lo puedo tener adentro porque me siento mal y de repente pues nunca falta el comentario como de que pues tú te querías embarazar, ¿no? ¿Cómo que quieres que ya te lo saquen, morra? Pero la verdad es que, o sea, si no estás en la situación, yo siento que no puedes opinar, la verdad, o sea, por algo lo está diciendo, no lo está diciendo así porque sí, porque ya quiero que me lo saquen con toda la felicidad del mundo y con la mano en la cintura. Claro que no, o sea, si está comentando ese tipo de cosas es porque está pasando por algo. Y en vez de ponerte a juzgarla, pues quizás pudieras decirle, a ver, ¿y si hacemos la escala de Edimburgo? Pero bueno, aparte de todo esto, una vez que ya ocurre como tal el parto, existe algo que se llama, pues, disminución en todas las hormonas que estabas teniendo tú en el embarazo. Entonces hay una disminución de lo que es la progesterona y también de lo que son los estrógenos, que son hormonas que nosotros a veces pues nos ayudan a hacernos sentir bien, porque el aumento de estas hormonas también aumentan otras hormonas en el cuerpo, como son la serotonina, que nos hace sentir bien y que nos hace sentir felices. Y al disminuir estas hormonas, pues obviamente también puede haber factores predisponentes que nos hagan sentir mal. Existen otras hormonas como el cortisol. El eje del cortisol es un eje muy importante porque el cortisol es una hormona que se suele aumentar cuando las personas nos sentimos como en estrés o como en alerta. Y también existe una modificación en este eje hormonal que nos puede predisponer a sentir pues más estrés y a sentirnos tristes de igual manera. Entonces, cuando una mujer tiene a su bebé, hay una hormona que se eleva que se llama prolactina. La prolactina, como su nombre lo dice, es prolactancia, es una hormona que produce leche, sirve para que nosotros produzcamos leche, para que posteriormente la oxitocina expulse la leche al momento que nuestro bebé pues succiona, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando los estrógenos y la progesterona disminuyen, la prolactina aumenta y la prolactina alta hace que estas dos hormonas se queden bajitas. Pero el hecho de que estas hormonas se queden bajitas, obviamente nos va a predisponer también a condiciones de esta disminución de estrógenos, como lo son, por ejemplo, por poner un ejemplo, tener resequedad. Y hay mujeres que sus síntomas son tan fuertes que entran como un estado, así por así decirlo, como de menopausia. ¿Por qué? Pues porque las pacientes posmenopáusicas son pacientes a las que los estrógenos se le van hasta abajo y por eso tienen toda esta sintomatología de repente que de bochornos, de resequedad, de sentirse como un poquito bajoneadas, de tener así como fallas en la memoria, cositas así. Entonces, obviamente que si nuestros estrógenos están pues abolidos por la prolactina, están disminuidos, pues de repente las mujeres empiezan a tener esta sintomatología de resequedad vaginal, de que de repente tienen así como estas molestias, como este malestar general. Y pues sí me ha tocado muchas pacientes que de repente también me dicen, es que Isabel, imagínate, o sea, de verdad, yo me siento abajo así neta seca y de repente llega mi pareja y quiere que tengamos relaciones y neta lo que menos se me antoja es tener relaciones cuando tengo un chamaco que alimentar, cuando no dormí, cuando neta me siento fatal del cuerpo, cuando me veo al espejo y no me reconozco, que me veo con muchas estrías y aparte tengo la cosa ahí bien reseca. Entonces, son situaciones complicadas, todas las etapas por las que tienes que pasar en un embarazo.
Un embarazo no es todo hermoso y bonito y les estoy platicando la historia sin complicaciones, pero imagínense ya ser una paciente que tiene complicaciones en donde se le subió la presión, donde se le subió el azúcar, donde ya su embarazo fue un embarazo de riesgo o donde le tuvieron que hacer una cesárea de emergencia o donde el bebé tuvo que pasar a UCIN o tuvo que estar internado o fue prematuro. Todo eso también obviamente va a predisponer a tener un cuadro más grave o predisponer al cuadro. Son situaciones complicadas que pueden hacernos llegar a tener este tipo de patologías. Y el hecho de que una mujer pase por todo esto tampoco significa que lo va a desarrollar. Hay mujeres que lo desarrollan, hay mujeres que no lo desarrollan. Lo que sí se ha estudiado mucho es que ciertamente la paciente tiene que tener alguna predisposición. Muchas veces las pacientes tienen alguna predisposición. Es algo que lo podemos llamar como el doble golpe, ¿no? O sea, tienes un golpe inicial que es una predisposición y tienes un golpe secundario que es una situación contextual, algo que a ti te pasó. Y bueno, se podría decir que tenemos un golpe terciario que es toda esta cuestión hormonal y de químicos que libera el cuerpo que nos pueden llegar a predisponer todas estas cosas. Una vez explicándoles esto, es para que todas ustedes entiendan un poco del por qué existe esto. No es nomás porque una mujer se paró y decidió decir que se sentía triste porque acaba de tener su bebé. No, o sea, realmente hay una cuestión fisiopatológica, hormonal, que nos dan la explicación del por qué puede llegar a pasar, y si todavía tenemos un contexto que nos lo dificulte, pues obviamente se va a predisponer. ¿Cómo se hace un diagnóstico? Básicamente, el criterio de diagnóstico de depresión postparto, y no solamente se aísla de depresión postparto, quiero también decirles esto, o sea, puede ser que también empiecen a tener estos síntomas antes incluso de tener a su bebé. En las etapas finales del embarazo puede llegar a ser muy común, sí es más común en el periodo del postparto, pero también se puede llegar a presentar antes, y obviamente que si se presenta antes, en el periodo de postparto va a ser todavía más grave o va a durar más tiempo. En cuanto a cómo se diagnostica, los criterios son los mismos criterios del diagnóstico de trastorno de depresión mayor, y estos criterios se encuentran en la DSM-5, que se los estaremos poniendo en pantalla para que ustedes lo conozcan, que básicamente es el manual de desórdenes mentales. Entonces, 5 o más de los síntomas siguientes, los cuales han estado presentes durante el mismo periodo de 2 semanas y representan un cambio de funcionamiento previo. Al menos uno de los síntomas es estado de ánimo depresivo o pérdida del interés o del placer. ¿Recuerdan que habíamos hablado de los baby blues o melancolía postparto y que su duración no se extendía más allá de 2 o 3 semanas? He aquí la importancia de la temporalidad de los síntomas. Es muy importante que los síntomas duren más de 2 semanas para que podamos nosotros diagnosticarlo como un trastorno de depresión mayor, que en este caso, al asociarse al periodo postparto, pues sería una depresión postparto. Número 1, estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, según se desprende de la información subjetiva o de la observación por parte de otras personas. Nota, en niños y adolescentes el estado de ánimo puede ser irritable. 2. Disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las actividades, la mayor parte del día, casi todos los días, como se desprende de la información subjetiva o de la observación. 3. Pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento de peso o disminución o aumento del apetito casi todos los días. Nota, en los niños considera el fracaso para el aumento de peso esperado. 4. Insomnio o hiperinsomnia casi todos los días. 5. Agitación o enlentecimiento psicomotor casi todos los días. 6. Fatiga o pérdida de energía casi todos los días. 7. Sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada que pueden ser delirante casi todos los días, no simplemente el autorreproche o culpa por estar enfermo. 8. Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse o para tomar decisiones, casi todos los días, a partir de la información subjetiva o de la observación por parte de otras personas. 9. Pensamientos de muerte recurrentes, no solo miedo a morir, ideas suicidas recurrentes, sin un plan determinado, intento de suicidio o un plan específico para llevarlo a cabo. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. C. El episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o de otra afección médica.
D. El episodio de depresión mayor no se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo, esquizofrenia, trastorno esquizofreniforme, trastorno delirante u otro trastorno especificado o no especificado del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. E. Nunca ha habido un episodio maníaco o hipomaníaco. Entonces, los incisos A, B, C, D y E son cuestiones para el diagnóstico, pero verdaderamente lo que nos tenemos que enfocar es en los números que les comenté. O sea, si ustedes tienen 5 o más de los 9 números que les di, básicamente, por más de 2 semanas, básicamente podrían tener este diagnóstico y tomando en cuenta los incisos que les comenté, es decir, que los síntomas afectan tu funcionamiento social, tu funcionamiento como te desenvuelves, que no se relaciona a alguna medicación, otra cuestión, que no se relaciona a otro diagnóstico como esquizofrénico y que nunca has tenido un episodio maníaco o hipomaníaco. Obviamente estos criterios son los criterios que utilizan, por ejemplo, en psicología o en psiquiatría. Pero para que sea más sencillo para ustedes, existe una tabla que justamente es esta escala que les comenté de la escala de depresión de Edimburgo para embarazo y posparto. Es importante que estas escalas se hagan tanto en las pacientes embarazadas como en las pacientes posparto, es súper importante. Y es mucho más fácil para las pacientes entender estas preguntas y estas escalas a entender lo que yo les acabo de explicar anteriormente, pero se los quise explicar para que vieran cómo es que se hace, cómo es que un médico hace el diagnóstico como tal. Pero ahora les voy a decir las preguntas para que tomen un papel, una pluma y si ustedes están embarazadas, si están en el posparto, si conocen a alguna embarazada, se lo manden para que ella pueda hacer el examen o que lo busque en internet como escala de depresión de Edimburgo. Bueno, ahí les van las preguntas entonces. Número 1. ¿He sido capaz de reírme y ver el lado divertido de las cosas? Opción A, para 0 puntos, tanto como siempre. B, para 1 punto, no tanto ahora. C, para 2 puntos, mucho menos ahora. Y D, para 3 puntos, no nada. Según la respuesta que tú hayas tenido, pon los puntos en una hoja. Si, por ejemplo, fue no nada, pues serían 3 puntos. Si fue mucho menos ahora, serían 2 puntos. Si fue no tanto ahora, sería 1 punto. Y si es tanto como siempre, serían 0 puntos. ¿Ok? Bueno, pregunta número 2. He disfrutado mirar hacia adelante. 0 puntos, tanto como siempre. 1 punto, menos que antes. 2 puntos, mucho menos que antes. 3 puntos, casi nada. Número 3. Cuando las cosas han salido mal, me he culpado a mí misma innecesariamente. 0 puntos, no, nunca. 1 punto, no, con mucha frecuencia. 2 puntos, sí, a veces. 3 puntos, sí, la mayor parte del tiempo. Pregunta número 4. He estado nerviosa o inquieta sin tener motivo. 0 puntos, no, nunca. 1 punto, casi nunca. 2 puntos, sí, a veces. 3 puntos, sí, con mucha frecuencia. Pregunta número 5. He sentido miedo o he estado asustadiza sin tener motivo. 0 puntos, no, nunca. 1 punto, no, no mucho. 2 puntos, sí, a veces. 3 puntos, sí, bastante. Pregunta número 6. Las cosas me han estado abrumando. 0 puntos, no, he estado haciendo las cosas tan bien como siempre. 1 punto, no, la mayor parte del tiempo he hecho las cosas bastante bien. 2 puntos, sí, a veces no he podido hacer las cosas tan bien como siempre. Y 3 puntos, sí, la mayor parte del tiempo no he podido hacer las cosas en absoluto. Pregunta número 7. Me he sentido tan desdichada que he tenido dificultades para dormir. 0 puntos para no nunca. 1 punto para no, con mucha frecuencia. 2 puntos para sí a veces y 3 puntos para sí la mayor parte del tiempo. Número 8. Me he sentido triste o desgraciada. 0 puntos para no, nunca. 1 punto para no, con mucha frecuencia. 2 puntos para sí a veces y 3 puntos para sí la mayor parte del tiempo. 9. Me he sentido tan desdichada que he estado llorando. 0 puntos para no, nunca. 1 punto para solo ocasionalmente. 2 puntos para sí bastante a menudo y 3 puntos para sí la mayor parte del tiempo. Y última pregunta, se me ha ocurrido la idea de hacerme daño. 0 puntos para no, nunca. 1 punto para casi nunca. 2 puntos para veces y 3 puntos para sí bastante a menudo. El puntaje total se calcula sumando los puntajes para cada uno de los 10 puntos.
Y la interpretación durante el embarazo se da con una puntuación de 13 o más puntos, o sea, si tienes 13 más puntos y estás embarazada, es una sospecha de depresión en el embarazo, y en el posparto, una puntuación de 10 o más puntos indica sospecha de depresión posparto. Un punto muy importante, cualquier puntaje distinto de 0 en la pregunta número 10, en la de se me ha ocurrido la idea de hacerme daño, requiere de evaluación adicional dentro de 24 horas. Espero que esta escala les sirva, la compartan, les funcione, porque la verdad es que es algo muy interesante y es algo muy trágico que puede llegar a evitarse tan fácil como estas 10 preguntas. Y si tú crees o conoces a alguien que puede estar pasando por esto, canalízala, dile, tal vez necesites ayuda, tal vez necesites ir con alguien y siempre tómense el tiempo de preguntar cómo está la persona, no asuman que la persona está bien, porque la verdad es muy triste cuando alguien tiene que pasar por eso. A mí me ha tocado en el hospital, una vez conocí a una chica que pues hice un poco de plática y amistad con ella y ella me estaba contando un poco de su historia y me decía que ella se sentía muy mal, o sea, estaba en su puerperio inmediato. Y me acuerdo que me platicó que ella estaba en una situación un poco complicada porque cuando ella se embarazó, su pareja le dijo que no lo tuviera. Entonces ella, pues sí lo quería tener y su pareja le dijo, pues si lo tienes va a ser sin mí, porque yo no me voy a hacer cargo y lo que yo te recomiendo es que no lo tengas. Pues obviamente esta mujer le dijo, pues ¿sabes qué? Pues sí lo quiero tener, entonces el hombre se desapareció. Terminó siendo pues obviamente una mujer que llevó todo su embarazo pues soltera. Y no fue diferente cuando tuvo a su bebé. La pareja pues ni siquiera expareja ni siquiera se asomó. Y recuerdo que cuando lo tenía ella en los brazos, ella me decía, es que yo no lo siento mío, o sea, no siento que sea mi hijo y no lo quiero tener. O sea, no lo quiero tener en los brazos, no le quiero dar leche, o sea, no me da satisfacción tenerlo y me siento mal porque sé que está mal. Y me siento mal porque la verdad es que durante todo el embarazo lo deseé tanto, o sea, yo decía como que padre, ya lo quiero verle la cara, quiero ver cómo es, quiero poder llamarlo por su nombre. Y me dice, y fue algo que se me quitó así cuando lo tuve. O sea, en el momento que me lo entregaron, me dijo, lo primero que pensé fue, ¿qué hice? O sea, ¿qué hice? Me dijo, tuve tantas oportunidades de no tenerlo, mi expareja me lo dijo, quizás si no lo hubiera tenido, siguiera con mi expareja. Me dice que también es un pensamiento muy tonto porque yo sé que no vale la pena seguir con una persona que me hizo lo que me hizo, pero lo pienso. Me dice, o sea, aunque tú sepas que es ilógico, lo piensas. Me dice, y eso es lo que más mal me hace sentir porque sé que está mal, porque sé que no tiene razón de ser, porque sé que es ilógico y sé que es incongruente, pero no puedo evitar sentirlo. Entonces, y es algo, o sea, y yo decía, no manches, pues es que qué difícil situación, ¿no? Porque qué difícil saber que está mal y sentir que estás mal por sentirte de esa manera. Obviamente, pues ahí así la canalizamos porque ella nos lo expresó, entonces la interconsultamos con psiquiatría. Ojalá que haya mejorado, la verdad es que ya después pues le perdí la pista, no supe qué pasó con ella, pero me acuerdo mucho de esa situación. Porque como que a mí me impactó mucho porque nunca me había tocado platicar así como tan de cerca con alguien sobre eso, porque pues no es algo que te cuenten. Y después de eso, no pasó mucho tiempo cuando una persona ya más cercana y conocida a mí me platicó su experiencia con la depresión posparto y ella me dijo, lo que más le había afectado, me acuerdo, eran sus cambios físicos, tal cual. O sea, es que ella me decía que ella no podía verse al espejo porque se veía llena de estrías y se veía con la cicatriz y a ella le había ocurrido esto de se le había hecho una hernia, entonces se veía pues la hernia y ella me dice, yo no me puedo ver en el espejo y veo a mi hija y lo único que, bueno, esto había sido antes, ya cuando me lo platicó ya había pasado tiempo y ya como que lo había trabajado y lo había superado, pero sí me decía que veía a su hija y la veía con mucho odio. O sea, me dice, es que yo la veía, de verdad la veía con mucho odio porque dije, yo pensaba, es que tú me hiciste esto. O sea, tú me deformaste el cuerpo, me cambiaste la vida y es tu culpa. Y así, dice, yo la veía y yo decía, es que es tu culpa. Y también decía yo, no manches, qué fuerte, o sea, qué feo sentir eso hacia un hijo, porque también tú te sientes mal por sentirte así y te sientes muy sola. Y así me dijo, en su momento, pues obviamente no se lo dije a nadie,
porque el hecho de que lo sientas en ese momento te hace sentir peor, obviamente. O sea, ya cuando pasas por eso, pues ya lo puedes platicar y dices, ya no me siento así, ya amo a mi hija, la veo y la adoro, pero en ese momento que de verdad yo sentía odio hacia ella, decía, ¿cómo le voy a contar esto a alguien? O sea, ¿cómo va a salir de mi boca el decirle a alguien que odio a mi hija? No hay manera, no es concebible. Entonces, yo pensé, pues es cierto, o sea, siento que es muy fácil para mí decir, pues sí, cuéntalo a quien más confianza le tengas, pero ¿cómo vas a saber si esa persona a la que le tienes tanta confianza no te va a juzgar? Porque es difícil, no debería de juzgarte, pero la realidad es que no siempre pasa así, esa es una realidad, o sea, yo siempre digo, cuando hablamos tenemos que hablar con la realidad, no con lo que debería de ser, porque lo que debería de ser no siempre es, y esa es la realidad. Entonces es un poco complicado. Después de estas situaciones, nunca se me va a olvidar una de las peores pesadillas que yo he tenido. Así, es raro que yo tenga pesadillas. Rarísimo, la verdad, rarísimo que yo tenga una pesadilla y que yo me despierte así como con esta ansiedad después de tener una pesadilla. O que me despierte llorando, jamás me pasa. Pero nunca se me va a olvidar, una de las pocas veces que yo me he levantado así de que llorando, fue una vez que soñé que estaba embarazada, ya en el tercer trimestre de embarazo. ¿Quién me embarazó? ¿Quién sabe? Yo le preguntaba a mi mamá, ¿pero quién me embarazó? Y ella me dice, no sabemos. Ni tú sabes. Y yo, de esos sueños que dices, no tiene lógica este sueño, pero en tu sueño sí tiene lógica, ¿sabes? Y yo decía, sí, totalmente, pues me embarazó un extraño y estoy embarazada y qué. Y la verdad, yo lo primero que pensé fue, qué raro, o sea, ¿por qué seguí con el embarazo? Si no lo, ¿saben? O sea, con pensamientos que te dan en el momento que tú estás soñando. Y decía, pero Isabel, ¿por qué? Si sigues en la residencia y ni conoces al papá y estás así como súper inestable, ¿por qué decidiste? O sea, ¿saben? No sé, como que se me pasaban esas cosas por la mente. Y recuerdo que durante de mi embarazo yo me sentía muy contenta, o sea, ella decía, no importa, yo estoy súper feliz porque yo quiero tener una hija en este momento. Iba a ser mujer, yo ya sabía que iba a ser mujer, no sé en qué momento lo supe, pero yo lo supe. Y yo me sentía muy feliz y me acuerdo que ya en el mismo sueño ya la tuve, no recuerdo cómo estuvo el periodo del parto, no sé si fue un parto humanizado, no tengo ni la menor idea, porque la verdad es que esa parte del sueño se saltó, ¿saben? O sea, ubican que están en un momento del sueño y de repente ya están en otro. Bueno, pues yo estaba embarazada y de repente ya estaba desembarazada. Y me acuerdo que estaba desembarazada y mi chamaca tenía ya como unos 8 meses, eso que ya no era una recién nacida. Entonces me acuerdo que yo la veía y yo decía, ¿qué pedo es mi hija? O sea, pero yo no la quiero tener. Y ya no me puedo desembarazar, o sea, ya no le puedo hacer nada, ya tiene que estar aquí, ya tiene que vivir, ¿saben? O sea, ese tipo de pensamientos se me vinieron en ese momento y me puse tan triste en mis sueños, o sea, de verdad me puse súper triste, me dio una ansiedad terrible porque yo dije, es que yo no la quería tener, o sea, en ese momento dije, yo no la quería tener, yo quería seguir con mi vida, yo quería seguir estudiando, yo quería seguir formándome como médico y lográndome como una excelente ginecóloga, no sé. Y me puse a llorar así, pero una lloradera que me levanté llorando. O sea, me levanté llorando y con una ansiedad que nunca jamás en la vida había sentido. Y en ese momento lo único que yo podía pensar es, ¿así se sentirá? O sea, así de desesperanzador se sentirá tener depresión postparto. Yo lo sentí un segundo. O sea, yo lo sentí en menos de un minuto y me levanté ahogada en llanto. Y yo dije, no manches que hay alguien que tiene que pasar esto todos los días de su vida. Ya después de eso, pues ya no me volvió a pasar, pero se me queda muy grabado ese sueño, de verdad nunca lo he olvidado. Miren que a mí se me olvidan todos mis sueños, pero lo que me hizo sentir ese sueño fue horrible. Y otra de las cosas que me ha pasado, como ya yéndome a un contexto similar pero diferente, es que en alguna ocasión me tocó que una chica me mandara un mensaje y me platicaron un poco sobre esta cuestión de la depresión postparto, porque era un caso bastante interesante en el sentido de que esta chava, nunca se me olvida, me dijo, Isabel, gasté 800,000 pesos para poder embarazarme. Era una chica que no podía embarazarse. Me dice, yo tenía toda la estabilidad en todos mis aspectos. Tenía dinero, mi pareja tenía dinero, estaba casada, estoy en ese momento estaba y sigue casada en este momento, espero. Y me dice, estoy casada, mi situación familiar, mi dinámica familiar es muy linda, mis suegros me apoyan, mis papás me apoyan, somos una familia súper amorosa y súper unida, económicamente, o sea, no me puedo quejar, soy una mujer estudiada, mi pareja es un hombre estudiado, o sea, como el estado en el que nos encontramos, pues se podría decir que hasta es privilegiado.
hasta el punto en el que pudimos darnos como el privilegio, por así decirlo, de gastar 800,000 pesos para poder embarazarnos, porque no podían embarazarse. Mi semiproceso de fertilización in vitro tampoco fue tan difícil, o sea, pero gastamos mucho porque pues fue difícil como batallaron, vaya, un poquito en embarazarse, pero como que con mucha paciencia y todo, poco a poco fuimos llevando el proceso. Y no fue algo que se me hiciera tan pesado en el trans, ¿no? Y la verdad siempre estuve muy apoyada por todo mundo. Me dijo, me pusieron 2 embriones porque como ya tenía una edad pues algo avanzadita, dijo, pues nos queremos aventar 2 de una para que no tengamos que esperarnos más tiempo para otro embarazo. Y entonces me dice, yo recuerdo que eran 2 niños tan deseados y pusimos tanto empeño en ello, dinero, esfuerzo y todo. Y cuando los tuve, me dijo, no me dio esa satisfacción que yo pensé que me iba a dar. No me dio para nada una satisfacción. O sea, de verdad, me sentía la mujer más desdichada del mundo. Yo los veía y decía, ¿qué hice? ¿Por qué gasté 800,000 pesos en tener estas 2 criaturas? No quiero ni verlas, o sea, no quiero ni verlas, no las quiero cerca, no quiero tenerlas. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y dije yo, pues, wow, ¿no? O sea, imagínense pasar por todo este proceso. Me dice, mi embarazo fue hermoso, o sea, de verdad yo no batallé, a pesar de que fueron 2, yo no batallé absolutamente en ningún momento de mi vida. Sin embargo, cuando los tuve, no supe qué hacer. O sea, fue como un momento tan feliz porque me acuerdo que me estaban haciendo la cesárea y yo tenía como toda esta sensación de felicidad, estaba ahí mi pareja, hasta dejaron entrar a mi papá y de repente me los enseñan y en cuanto los vi me sentí mal, me sentí fatal y no supe ni por qué. Ya después de eso, pues obviamente la chica fue a terapia, también no, ahorita en este momento no sé cómo está, yo espero que esté mejor, pero a todos les pasa. O sea, a todos les puede pasar, así tengas el contexto social más estable que puedas tener, te puede llegar a pasar. Y también esto es difícil porque cuando tienes todo para no quejarte, pues entonces la gente dice, ¿por qué te quejas? O sea, ¿por qué te quejas? Que se quejen las personas que no tienen como compañero, o sea, una persona estable, que no tienen papá, que son mamás, o sea. Y entonces también empiezas a desacreditar el sentimiento de una mujer que quizás no vive en las circunstancias de otra mujer que tiene circunstancias más complicadas. Pero a final de cuentas, pues es lo mismo. O sea, es un estado de tristeza inexplicable. Es que no hay una explicación que tú te puedas dar. Y también es bien difícil cuando una mujer, o sea, yo creo que a veces nosotros queremos ayudar, pero en vez de ayudar empeoramos las cosas. Porque no falta la amiga que de repente te dice, es que no te sientas triste porque, o sea, desde que ya les dices es que no te sientas triste porque procede a darle una justificación de algún beneficio que tenga por el cual no deberías sentirte triste, ya le estás regando. No le digas eso, dile, ok, tienes algo que se tiene que tratar, tenemos que tratarlo, o sea, te sientes triste, demasiado triste, patológicamente triste, vamos a tratarte. O sea, no puedes tú sola con esto, definitivamente no tiene una explicación porque es una enfermedad, punto, se acabó. O sea, no le quieras buscar justificación, búscale una solución y ya. Si quieres mucho a esa persona, búscale una solución, no quieras justificarlo. Puse un cuadrito de preguntas en Instagram diciéndoles que me compartieran un poquito su experiencia, obviamente totalmente anónima, y voy a leer algunos de los casos de mujeres que han pasado por esto. Dice, hola, soy residente de 3er año de medicina familiar. Actualmente en rotación de campo, mi bebé nació el 29 de octubre del año pasado y puedo decir que me dolió más la depresión que la cesárea. Como médico tratas de cumplir con estándares que muchas veces no son viables. Nació mi bebé y mi primer golpe de realidad fue la lactancia. Lloraba todos los días de dolor y de ni siquiera poder ir al baño porque quería estar pegado a mí todo el día. Me desconocía, en ocasiones hasta le hablaba feo. No podía creerlo, aunque todos decían que era lo más bello de mi vida. Acudí al psiquiatra en diciembre y me diagnosticó depresión. Me negaba a tener esto a pesar de que era evidente. Es horrible. No pasé depresión como tal, pero sí el llamado baby blues. Y en resumen me quería desvivir. Decía, no voy a poder con tanto, mejor me muero. Me imaginaba cosas catastróficas pasándole a mi bebé y no entendía que era que mi cerebro se estaba anteponiendo a prevenir tal situación imaginaria. Yo pensaba que era que quería que le sucediera, entonces siento que lo que empeora todo es sentir que si hablas de lo que estás pasando te van a quitar a tu bebé y calificarte como enferma. En mi caso, hasta que una amiga me dijo, si te sientes mal estoy aquí para hablar, y le comenté lo que me pasaba, fue todo lo que cambió para bien. Más que nada es estar informada.
Yo tuve depresión postparto, desafortunadamente sin red de apoyo. Recién me habían mudado lejos de mi familia. A mi esposo le diagnosticaron cáncer y se meten a robar a nuestra casa. Yo no sabía ni para dónde voltear. Me embaracé por segunda y última vez del tratamiento de quimioterapia de mi esposo y con éxito todo. En general los embarazos fueron buenos, sin diabetes gestacional, cero amenazas de aborto, pero lo hormonal al mil y las circunstancias en contra de un panorama tranquilo. Ahora mis hijos tienen 2 años y medio y 1 año recuperándome aún y reconstruyendo mi vida. Uf, ¿por dónde empiezo? Mi martirio empezó cuando salí del hospital. Yo llegué a mi casa con mi bebé y me metí a bañar y me dieron unas ganas de llorar horrible. Me sentía miserable y así estuve 15 días llorando diario con crisis de lactancia, pezones agrietados. Yo sabía que era normal el baby blues, pero yo tenía pensamientos de querer regalar a mi bebé, dejarle en un orfanato y escaparme. En el momento más crítico me quería matar. Empecé a pensar en si me aviento por la ventana con mi bebé, si me tomo X medicamento. A nadie le dije de estos pensamientos, solo me veían llorar. Mi gine dijo que si me seguía sintiendo mal me podía pasar con un psicólogo, pero como yo era funcional, mi red de apoyo no me ayudó con eso. Demasiado largo, siento que perdí mi libertad, que mi tiempo ya no es mi tiempo y por más que quiero no logro disfrutar los momentos. Es como si sintiera que alguien me puso enfrente a una niña que tengo que cuidar por obligación. Siento como si estuviera en la cárcel y creo que tiene mucho que ver el hecho de que le estoy criando en otro país sin ninguna red de apoyo, además de que mi bebé es de alta demanda, llora demasiado. Me alivié el 12 de julio del 2024. No acudí a un profesional de la salud para que me diagnosticara depresión postparto, pero fue la experiencia que viví horrible, porque internaron a mi bebé por bilirrubina alta, estuvo en fototerapia, le dieron de alta, pero al llegar a casa sentía que mi bebé tenía algo, aunque toda mi familia decía que mi bebé estaba bien. Obvio estaba bien, pero mi angustia, mi preocupación era cada vez más fea. Checaba sus respiraciones a cada rato, miraba su piel, hubo un momento que tenía moquitos mi bebé y decía que tenía gripa, buscaba un montón de dudas en TikTok y me parecían cosas que me angustiaban más. Pensaba que mi bebé se iba a morir. Luego lloraba porque no poder descansar, porque decidí hacer lactancia materna exclusiva. Fue un cansancio que jamás creí sentir, pero poco a poco fui saliendo de esto con ayuda de mi esposo y obvio la lactancia me ayudó porque sentía a mi bebé cerquita de mí, aunque es lo más difícil, es algo que no sé cómo explicar. La verdad que la lactancia es todo un tema, porque creo que es un arma de doble filo. O sea, realmente el hecho de dar lactancia sí aumenta la oxitocina y esto ayuda como al apego de la madre y el hijo. Sí nos puede llegar a ayudar mucho. Sin embargo, hay personas que como que dicen, es que tienes que dar lactancia y de verdad hay mamás que no pueden, o sea, sinceramente hay mamás que no pueden, que no sale leche, que las circunstancias no hacen que pueda, porque tiene que seguir trabajando, porque su contexto social así se lo implica, que tenga que seguir trabajando. Entonces no puede dar leche todo el tiempo porque tiene que estar trabajando, porque tiene que descansar para poder trabajar. De repente siente que los pezones se le agrietan, le duelen muchísimo y obviamente que esta cuestión hormonal que les explico, pues al final de cuentas la prolactina también te puede bloquear los estrógenos. Entonces, por un lado tienes el beneficio de la oxitocina, por otro lado tienes como esta cuestión de los estrógenos. Luego hacen algo que se llama alopecias por fluvio telógeno, en donde significa que el cabello se les cae a puños y de verdad hay pacientes que he tenido que se quedan así como con cachos, así en la cabeza sin pelo. Obviamente eso después se vuelve a salir. Pero es un momento en el que la paciente dice, es que me veo y estoy pelona, literal, así tienen espacios sin pelos y obviamente tú también lo tienes que entender, o sea, es una situación que también tú tienes que comprender, no es como de que no, pues tú quieres ser mamá, pues ahora te aguantas y das leche, o sea, no es tan fácil. Yo obviamente apoyo totalmente la lactancia, se me hace una cosa increíble, pero no tienes que satanizar a una mujer por no poder o a veces no querer dar lactancia. De verdad es que a veces que tienes que escuchar también a la mamá. Yo, por lo menos, y yo sé que quizás los pediatras me van a funar, pero yo sí escucho mucho a la mamá. O sea, yo sí pienso así como, oye, pues también hay que escucharla a ella, ¿no? Una mamá feliz también es importante. Fue muy difícil, tuve en mi segundo embarazo y me sentía completamente sola. Sentía rechazo hacia mi bebé, no me sentía emocionada al tenerla en mis brazos. De hecho, eso dificultó la lactancia y me desesperaba que el papá de mi hija no entendiera qué me sucedía. Él ya quería tener relaciones sexuales después del primer mes y yo de órale, espérate, ni siquiera me siento yo misma a gusto conmigo. Me sentía muy incómoda y presionada. Fue bastante difícil. Me sentía presionada porque no quería que la depresión afectara mi relación con mi hija. Ella no tenía la culpa
Al final busqué ayuda con un psicoterapeuta y fue lo que me ayudó a salir junto con la integración de ejercicio y mejor alimentación en mi vida. También sirvió que me separé al final y pues mi niña y yo somos felices. Siempre lo he pensado, mamá feliz, hijos felices. Ay, mira, justamente lo que estábamos hablando. Pues verdaderamente yo no cuenta como tal, como posparto, pero yo tuve un legrado y no fue forzado ni nada. Yo realmente no estaba ni estoy interesada en ser mamá y al enterarme sí fue una impresión para mí, así que consulté con ginecólogos y ellos no me pudieron ayudar. Así que tuve que acudir a una clínica de servicios de la mujer y hacerme una meo aspiración. Y pues la verdad yo iba tranquila, hasta ese momento no había sentido ningún tipo de culpa ni nada, pero unos días después de eso me deprimí cañón, lloraba por las noches, no tenía apetito y fue cuando me entró la culpa. El qué hubiera pasado sí, y me hacían de mis ideas, qué es lo que hubiera pasado, mis padres, mi familia en general, y estuve así aproximadamente 2 meses. Aunque no eran todos los días, me llegaba la culpa y hoy en día recuerdo eso y sigo pensándolo. Pero yo tengo en claro que no quiero tener hijos, pero el vivir esa experiencia, aunque nunca estuve sola, fue un poco traumatizante para mí. Fui sobreviviente de la depresión posparto. Tenía antecedentes de depresión 2 años atrás. Abandoné el tratamiento y en el último trimestre de mi embarazo fue cuando comenzó todo. Continué sin acudir al psiquiatra hasta que mi bebé tenía casi 1 año, pero lo que me recetaron era para tener ayuda por las noches, ya que iba a estar muy dopada. Claro que no iba a poder tener esa ayuda porque mi esposo nunca fue capaz de atender a mi hijo de noche, así que no era opción. Y jamás inicié el tratamiento. Y 1 año después, cuando mi hijo recién cumplió 2 años, todo empeoró y mis síntomas me imposibilitaban la vida diaria. Decidí volver a atenderme y aquí estoy a punto de cumplir 1 año en tratamiento con mi psiquiatra. Algo que debía atender desde los primeros meses me costó casi 2 años para poder lograrlo. Aún es largo el camino, pero ya estamos mejor. Así que mis recuerdos del embarazo y maternidad están llenos de culpa porque nunca sentí que daba el 100% como mamá. Algo que también vale la pena que sepan es que el tratamiento en las pacientes de depresión postparto muchas veces puede ser con medicamentos que son compatibles con la lactancia, porque hay mamás que sienten como esta culpabilidad de que quizás no puedan dar lactancia por el medicamento. Hay medicamentos que son compatibles con la lactancia y si por alguna razón necesitan darte medicamentos no compatibles con la lactancia, ya por prescripción de un psiquiatra, pues ni modo. O sea, la verdad es que yo sí creo que es muy importante que tú estés bien primero para que también pueda estar tu bebé bien. Es una sensación horrible, donde estás triste por la persona que eras y por más que ames a tu hijo, nunca volverás a ser la persona que eras antes. Yo lo viví como el luto de la persona y vida que tuve antes de ser mamá. Estaba muy triste, siempre tenía ganas de llorar, estaba susceptible emocionalmente, al borde del llanto, del enojo. A veces no sabía qué me pasaba y me sentía loca. Yo tengo 2 bebés. La primera fue una niña que fue procreada en una relación en la que huía de mi casa con una persona con la que tomaba café y fumaba todos los días. Fue una persona amorosa en el embarazo, pero pocas veces me acompañó a mis citas cuando ya casi me aliviaba. Me dicen que tendría que ser cesárea porque la niña venía lazada y no dilataba más de 4 y pues me hacen cesárea. Y empiezo mi martirio, hombre que jamás ayudó en nada. Y viviendo en casa de mi suegra donde ni un caldo quería hacerme, mi mamá solo llegó los primeros días porque vivía lejos. Yo solo al principio tratando de procesar que era todo lo de cuidar un bebé, que no dejaba de llorar, yo sin entender nada a mis 20 y sin ayuda de nadie ni para levantarme. Pasé mucho sufrimiento, lloraba, sentía que no era buena madre por no querer cuidar a mi hija, solo quería estar acostada durmiendo y después de unas semanas hasta llorar la dejaba, para que me dejara en paz y así por largos 2 meses, me juzgaba. Y bueno, esas son algunas de las experiencias de otras personas. Yo creo que sirve un poco para que ustedes se den cuenta que no están solas. De verdad que les leí unos pocos mensajes, pero yo creo que me llegaron fácil más de 200 mensajes. Son muchísimos. Si quieren, en otro video les puedo seguir compartiendo más experiencias de personas que pasaron por esto. Y me gustaría también poder entrevistar a alguien. Voy a ver la manera de poder entrevistar a alguien para poder compartírselos de viva voz de una persona que lo vivió. Que les digo, no es difícil encontrar a alguien. De verdad, está muy cañón que esto sea tan común y ojalá que fuera de normalizar que una mujer se pueda llegar a sentir así y que se le va a pasar, ojalá los podamos dirigir a quien la pueda verdaderamente ayudar, a un psicólogo o a un psiquiatra. De verdad que espero que este podcast les haya parecido interesante. Díganme si les gustaría ver una entrevista con alguien que ha pasado por esto. Yo la verdad estaría encantada de poder tener a alguien aquí que nos platique sobre su historia, sobre cómo pasó por esto, sobre qué es lo que les recomiendo a ustedes, porque fuera de que yo sea quizás alguien en el ámbito médico que pueda hablar al respecto, creo que a veces es muy enriquecedor poder tener a alguien que ya lo vivió. Entonces, pues bueno, amiguitos míos, espero que les haya gustado mucho este video y nos vemos en el siguiente podcast. Adiós, mamacitas.